¿Tienes ganas de viajar? Pues quédate hasta el final y enamórate de Eslovenia con las 3 localizaciones que recorreremos hoy. Seguro que al final del vídeo estarás deseando aterrizar en este hermoso país y descubrir las riquezas que alberga. Comenzamos por su capital, Ljubljana. Su centro histórico es realmente pequeño, pero de un encanto sublime. Ljubljana Vieja fue construida entre la colina del castillo y el río Ljubljanica. Este tramo se compone de apenas 2 calles, una que discurre junto al río repleta de terrazas de bares y restaurantes, y otra central en la que se suceden plazas de lo más pintorescas. Entre ellas se encuentran, de norte a sur, la Plaza Vodnik, donde verás el edificio del mercado central de la ciudad, y un mercado al aire libre en el que venden verduras, frutas, hortalizas, flores y hasta hay un refil de leche. Tras esta plaza aparecerá ante tus ojos la imponente catedral y junto a ella, por la parte del río, otra plaza donde se celebra el Año Nuevo y también la llamada Jornada de Cocina Abierta, día en que los restaurantes cocinan al aire libre siempre y cuando haga bueno. También desde aquí verás las arcadas que se encuentran junto al río, en las que suele haber multitud de souvenirs junto a los bares y cafeterías que hay en los locales adyacentes. Volviendo a la calle central, encontramos la plaza de la ciudad en la que se encuentra el ayuntamiento y la fuente de Rovva, arquitecto italiano que quiso hacer un guiño a la fuente de los 4 ríos de Bernini de la Piazza Navona en Roma, con la diferencia de que la de Ljubljana tiene representados los 3 ríos más importantes de Eslovenia, el Krka, el Sava y el Ljubljanica. Más adelante, la plaza de la ciudad se convierte en la Plaza Vieja. A simple vista es una calle repleta de tiendas de madera del siglo XIX. Y finalmente vemos la Plaza Gornji, la última de este minúsculo centro histórico. Trasladémonos ahora al castillo de Ljubljana, ubicado sobre la colina ya mencionada, a la cual se puede acceder en unos 10 minutos a pie por empinadas rampas o escaleras o bien a través de su funicular. Este lo puedes encontrar tras la Plaza Vodnik, junto al Teatro de Marionetas de Ljubljana, en el cual puedes observar cada hora en punto cómo salen del reloj 2 marionetas al mismo tiempo que suena una música de fondo. Volviendo al funicular, el precio de este es de 4 euros ida y vuelta. Junto a él podrás observar los restos de la muralla medieval que hubo en su día. Su cabina acristalada te proporcionará una bonita panorámica de la ciudad. La entrada al castillo es gratuita, pero subir a la torre tiene un coste de 10 euros. 13 euros si compras la entrada combinada de funicular más torre. En mi opinión merece la pena subir a la cima de la torre, sobre todo en días despejados, ya que desde este punto se obtienen las mejores vistas de toda la ciudad e incluso del pico más alto de los Alpes Julianos, el Monte Triglav. Ahora crucemos el río Ljubljanica. Podemos hacerlo por diversos puentes, ¿a cuál más bonito? En primer lugar, el más famoso de todos, el Puente de los Dragones, llamado en sus orígenes Puente del Jubileo por ser un obsequio al emperador Francisco José I por el 40 aniversario de su gobierno. Este fue el primer puente de hormigón armado de Ljubljana y uno de los primeros de Europa, por lo que sus ciudadanos al principio no se atrevían a pasar por él. En la actualidad se llama Puente de los Dragones por las 4 esculturas que tiene en sus extremos. En Ljubljana el símbolo del dragón está muy presente y aunque su origen no está muy claro, hay 2 teorías. La primera relacionada con la religión, ya que el patrón de la capilla del castillo es San Jorge, y la segunda una leyenda que relaciona al héroe mitológico griego Jasón con el origen de la ciudad, quien según esta mató al dragón de Ljubljana junto a los argonautas en una heroica lucha y salvó a una virgen que estaba secuestrada por este ser. El segundo puente que nos encontramos es el de los carniceros, en la actualidad conocido también como Puente de los Candados, ya que los enamorados, al igual que en otras muchas ciudades, dejan un candado en representación de su amor. Un poco más adelante encontramos el Puente Triple. Como es de esperar, su nombre se debe a que hay 3 puentes en uno.
En los inicios existía solo el puente central, pero a medida que la ciudad iba creciendo al otro lado del río, se fue quedando pequeño y como no se quería demoler, se añadieron 2 puentes peatonales a ambos lados y el central siguió siendo destinado al tráfico rodado. Lo que posteriormente, la prohibición de circulación de vehículos en todo el centro de la ciudad acabó convirtiéndolo también en un puente peatonal. Estos 3 puentes canalizan las 6 calles que desembocan en la Plaza Prešeren hacia una calle única que conduce a la plaza central de la ciudad. Ahora detengámonos en la Plaza Prešeren, lugar de encuentro de los eslovenos por excelencia. Esta plaza adquiere su nombre del poeta romántico esloveno Franz Prešeren, el cual está representado en ella mediante una escultura que no quedó exenta de polémica en el momento de su colocación debido a la figura femenina que hay tras él, cuya imagen simboliza la de una musa. El hecho de que ésta estuviese desnuda frente a la iglesia franciscana de la Anunciación fue motivo de escándalo para los católicos, quienes cada noche cubrían a la musa con una sábana blanca para evitar que sucediese algo entre el poeta y ella cuando nadie estaba mirando. Otro elemento curioso que puede pasar desapercibido en esta plaza es el busto de Julia, mujer de la cual estaba enamorado el poeta, pero como estaba casada su amor fue imposible. De este modo colocaron su busto frente a la casa donde ella nació, mirando hacia el poeta para que ambos pudieran verse durante toda la eternidad. Son considerados los Romeo y Julieta eslovenos. En esta plaza también destacan algunos edificios en Art Nouveau, como el que alberga la Galería Emporium, uno de los más bonitos de la ciudad. Asimismo, desde aquí, concretamente tomando la calle Miklosicheva, entre la iglesia franciscana y la Galería Emporium, todo recto, llegarás a la estación de tren y de autobuses de Ljubljana. Si continuamos caminando junto a la ribera del río en dirección sur, nos encontramos con el Puente de los Pescadores, y si nos alejamos un poco del río, llegamos a parar a la Plaza del Congreso, donde se encuentra la Filarmónica de Ljubljana y la universidad. Retomamos nuestro paseo junto al río y nos encontramos con el Puente de los Zapateros. La razón de que los puentes más céntricos reciban estos nombres es porque antiguamente los comerciantes querían estar cerca de donde se desarrollaba la vida, ya que tenían más posibilidades de vender sus productos, pero fuera de la ciudad vieja, donde los impuestos eran más elevados. De ahí que decidieran establecerse en los puentes sobre el río Ljubljanica. Algo muy frecuente en Ljubljana es subirse a un barco y recorrer el río para obtener una panorámica diferente de la ciudad. Este paseo cuesta alrededor de 12 € y tiene una duración de 1 hora aproximadamente. Ahora nos alejamos un poco del centro para visitar el barrio más alternativo de la ciudad, el barrio Metelkova, ubicado muy cerca de la estación de tren. En él abundan los grafitis y el arte urbano, y aunque me comentaron que Eslovenia es un país muy seguro en el que nunca pasa nada aparte de hurtos menores a turistas, me dio la sensación de que a las personas que se encontraban en este barrio no les hizo mucha gracia que estuviese grabando. Así que no quise tentar la suerte y me fui rápidamente rumbo a la terraza del rascacielos Nebotichnik, ubicada en la última planta del edificio, desde donde se obtienen unas bonitas vistas de Ljubljana y puedes tomarte algo mientras disfrutas del paisaje. Muy cerca de allí se encuentra la Ópera de Ljubljana, el Museo de Historia Natural de Eslovenia, la Galería Nacional, el Museo de Arte Moderno y la Iglesia Ortodoxa de San Cirilo y Metodio. Y aunque no quieras visitar su interior, la belleza de las fachadas de estos edificios merecen que te acerques a echar un vistazo. Llegados a este punto, solo nos queda adentrarnos en el Parque Tivoli, el más grande de la capital con sus 5 km² de extensión, en el cual encontrarás desde plantas y árboles, invernaderos, una zona de exposiciones al aire libre, un pabellón y un lago que se convierte en pista de hielo en invierno, hasta un palacio con una vegetación cuidada al detalle, fuentes y esculturas donde podrás pasar un rato de lo más agradable. Un consejo para ahorrar en Ljubljana es llevar una botella de agua vacía y rellenarla en cualquiera de las fuentes que encontrarás repartidas por la ciudad. Así evitarás ir comprando botellas de agua a precio de turista. Por otra parte, como ya he comentado, el centro histórico de Ljubljana está cerrado al tráfico. Sin embargo, encontrarás este vehículo deambulando por ahí y debes saber que es gratuito para todo el mundo.
así que si necesitas trasladarte a algún lugar no muy lejano, solo tienes que pararlo e indicarle tu destino. Otro lugar que no te puedes perder en Eslovenia es el Parque de la Cueva Postonia. Ubicado a medio camino entre Ljubljana y Trieste, se encuentra este conjunto de 24 kilómetros de túneles y galerías, de las cuales solo 5 están abiertos al público. Es la cueva más grande de la región del Carso, además de tratarse de la cueva más visitada en Europa. Debes estar en la entrada a la cueva media hora antes de que comience la visita y llevar calzado cómodo y ropa de abrigo, ya que en la cueva hay una temperatura constante de 10 grados y un 98% de humedad. En la entrada te proporcionarán tu audioguía si es que la has incluido al comprar la entrada, cosa que recomiendo para comprender mejor cada uno de los lugares por los que irás pasando, y te explicarán las normas de seguridad que debes cumplir durante la visita, que tiene una duración de 1 hora y media. Comenzamos recorriendo sus primeros 3,7 kilómetros en tren por el único ferrocarril de cueva del mundo que tiene 2 vías, y el primero del mundo que se abrió en una cueva de concreciones calcáreas en el año 1872. El recorrido en tren dura aproximadamente unos 7 minutos y pasamos primero por un túnel hasta llegar a la sala de baile, donde verás las magníficas lámparas de vidrio de Murano que crean un verdadero ambiente de cuento. Una vez bajamos del tren, comienza el recorrido a pie por las diferentes salas. Primero nos dirigimos hacia la Gran Montaña, el punto más alto de la cueva, y durante el camino nos van contando cómo se forman las estalagmitas y las estalactitas, que no son más que el resultado de los depósitos minerales continuos por el agua que se filtra gota a gota. Cuando una estalactita se une a una estalagmita, se crea una columna. Muchas de las que podemos ver están ahí desde hace millones de años, incluso desde la era de los dinosaurios. Pasamos por el conocido como Puente de los Rusos, construido por los prisioneros de la Primera Guerra Mundial, el cual comunica con las bellas grutas. La primera de ellas es la Sala de los Espaguetis, llamada así por la similitud de este tipo de pasta con las estalactitas que aquí se pueden observar. A esta le suceden las salas roja y blanca, según los colores que adoptan sus formaciones, y de ahí nos dirigimos a la parte más baja de la cueva, en la que te tendrás que agachar ligeramente para poder pasar por algunos lugares. Y al fin llegamos a 2 de las formaciones más icónicas de la cueva. La primera, una estalagmita de 5 metros de altura de color blanco reluciente, llamada brillante por su grandiosidad, que representa el símbolo de la cueva de Postonia y del karst esloveno. A su lado se encuentra la segunda, una columna calcárea de decoración barroca. Ambas son conocidas también como los novios, y tras ello se puede observar una formación que se asemeja a un órgano. Más adelante se encuentra una especie de acuario que alberga una de las criaturas que habitan la cueva, conocida como pez humano por su semejanza con nuestra especie en lo que a longevidad se refiere, con la diferencia de que el pez humano puede sobrevivir hasta 10 años sin alimento. Puesto que este ser es muy sensible a la luz, no puede ser fotografiado. En la antigüedad se creía que el pez humano era la cría del dragón. Por último, llegamos a una gran sala en la que se suelen dar conciertos debido a su espectacular acústica. Aquí también hay una tienda de souvenirs y es el lugar donde nos volvemos a subir al tren que nos lleva a la salida. Al bajarte del tren junto al andén podrás asomarte a una baranda desde donde se ve el río Pipka, el cual discurre bajo esta cueva y da vida al lugar. También puedes visitar la Cueva Negra y la Cueva Pipka, para lo que necesitarás emplear otra hora y media de recorrido junto al río. Y a tan solo unos kilómetros de la cueva se encuentra ubicado dentro de una roca el castillo de Prediama, un milagro medieval que ha resistido en el tiempo durante 8 siglos, digno de una visita. Además, dentro de la cueva de Postonia tiene lugar el Belén viviente entre el 25 y el 30 de diciembre, una experiencia sin igual. Ahora nos movemos hacia el norte del país para conocer otro de los imprescindibles de Eslovenia, el lago Bled y su maravilloso entorno rodeado de naturaleza y vegetación, a lo que se le suman coquetas casitas de clara influencia austriaca. Rodear el lago te llevará un par de horas a pie sin detenerte demasiado, a lo que le puedes sumar un paseo en Pletna hasta la isla central por 15 euros y adentrarte en su pequeña iglesia para tocar la campana de los deseos y que estos se cumplan.
El precio de la entrada a la iglesia es de 6 euros y el tiempo del que dispones para visitar la isla es de 30 minutos, aproximadamente el mismo tiempo que se tarda en llegar a ella, según desde el embarcadero que partas, ya que hay 5 repartidos por todo el perímetro del lago. También tienes la opción de llegar a la isla en un bote remando tú mismo, lo que te proporciona mayor libertad, pero es más cansado. Otra actividad muy común es subir al castillo de Bled, cuya entrada tiene un coste de 13 euros y además de visitar las distintas dependencias podrás llevarte una bonita panorámica del lago. Y si el día está despejado, al contrario de lo que me ocurrió a mí, un plan ideal es subir montaña arriba por cualquiera de los muchos senderos que encontrarás para llegar a los miradores desde donde se obtienen las mejores vistas de este lugar tan encantador. Y desde este maravilloso enclave me despido de este país que sin duda tiene muchísimas más maravillas que descubrir, pero esto será en otra ocasión. Por el momento, ya dispones de la información necesaria para trasladarte a los lugares más sonados de este bello país sin esfuerzo alguno. Espero lo disfrutes al máximo y recuerda compartir esta videoguía para seguir ayudando a más descubridores del mundo como tú. Coméntame tu experiencia o pregúntame cualquier duda que te surja y trataré de resolverla. Yo te espero en el próximo destino. Sigue viajando conmigo, suscríbete y no olvides activar la campanita.